La Iglesia, la Gran Comisión de Jesucristo, presenta su programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Un tiempo valioso de acercamiento espiritual para meditar, orar y adorar a nuestro Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y la guía de la palabra escrita de Dios. Bienvenidos. Hermanos y amigos, el Señor les bendiga. En esta ocasión vamos a continuar siguiendo el hilo de estudio que traemos con la carta a los Efesios de parte del apóstol Pablo. Y arribamos hoy dentro del capítulo 1 al versículo 7, Efesios 1:7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Amén. Efesios 1:7. Amantísimo Padre Celestial, te honramos en esta hora y reconocemos que todo lo bueno ciertamente de la vida proviene de ti, Señor, incluido el perdón, la limpieza, la misericordia, porque no tendríamos esperanza si no hubiera enviado a tu Hijo a pagar por el precio de nuestro error, de nuestro pecado, porque tú eres santo y tú eres justo, y porque nunca colindas con la maldad, con lo negativo, con lo oscuro, con el pecado. Gracias, Señor, por redimirnos, comprarnos, por pagar tú mismo el precio de nuestro error, porque siendo un juez justo, tenía que condenar, porque tú no eximes de castigo y pena al malvado, al culpable. Gracias, Señor, por trasladar, endosar nuestra culpa al cuerpo y alma de tu propio Hijo. Eres bueno, maravilloso, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, amados, Efesios 1:7 dice que la redención la tenemos por la sangre de Cristo Jesús. Y que la redención, redimir, es varias cosas. Es comprar, es liberar, redimir, en alguna medida es desatar. Redimir es liberar, sacar de la cárcel, pagar el precio, pagar o dar por cubierto el precio de la culpa, del error y del pecado. Implica restituir, volver a la posición de libertad y dignidad del culpable. Y sabemos que el ser humano por naturaleza es culpable, porque desciende de Adán, el originalmente caído y culpable por excelencia. Y ciertamente la condición, la herencia, tanto humana, física, psíquica y espiritual, se toma de los progenitores. Pues heredamos no solamente el cabello, la piel, sino también el espíritu, el alma, la psiquis de los progenitores. En esa dirección heredamos el pecado de Adán y nacimos proclives a la rebelión, al pecado y la maldad.
porque tenemos ese huevo, esa semilla, tenemos ese germen de rebelión, incredulidad, maldad por herencia. ¿Cómo salir de esa cárcel, de esa tendencia, de esa herencia maldita que todo ser humano posee? Teníamos que ser sacados de allá. Y el carcelero es Satanás, el enemigo de Dios. Y el fiscal, el acusador, es el diablo. Él acusa, él engaña. Miren ustedes, Dios mismo tuvo que venir en la persona de Jesucristo y comprarnos. No solamente pagar la fianza por un breve tiempo de liberación mientras se aclaraban las cosas. No fue fianza lo que pagó. Lo que pagó fue la pena, literalmente la pena que nos merecíamos. Así que Efesios 1:7 dice que en el amado de Dios, en Jesucristo, como dice el versículo 6, tenemos redención. Ahora, ¿con qué o cómo nos redimió? ¿Qué fue lo que entregó? Nada menos que la vida. No fue 3 pesos, no fue unos bienes ni unos derechos, sino literalmente la vida. Somos comprados con la sangre de Cristo Jesús, el Hijo del Dios vivo. Sangre por demás pura y limpia. Y no cualquier sangre entonces, sino la sangre, la única sangre pura que no ha venido y no vino producto de un coito, de una relación sexual entre un hombre y una mujer. Para nada. Absolutamente todos, a excepción de Jesús, han provenido y provenimos de una relación sexual, carnal. Jesús fue el único, ha sido el único y será el único que proviene del Espíritu Santo de Dios, del seno del Dios vivo. Sangre sagrada, la única sangre santa y divina que ha tocado el planeta Tierra. Fue eso, algo puro, santo y digno. Fue eso lo que se ofreció y se ofrece por todo humano creyente en él. Exactamente en eso consiste la fe cristiana, que en cuanto aceptamos a Jesucristo como Señor y Salvador, en esa medida y en ese momento somos literalmente rociados, dice el libro de Hebreos, con la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Lo que Dios recibe y acepta, o la única ofrenda que acepta, es la de su propio Hijo Jesucristo, menos nada. Él es demasiado santo, limpio y puro para aceptar cualquier bagatela. Todo lo que el hombre pueda ofrecer es pasajero, es temporal, es relativo, es terrenal. Por naturaleza deja de ser. Por muy bien intencionado que sea, lo que el hombre ofrezca es deforme. No cumple las expectativas santísimas de Dios. La única ofrenda que podemos hacer a Dios Padre, porque fuimos desligados de Él en Adán. La única ofrenda que Él acepta, la única paga, la única fianza, se llama la vida misma. Porque lo que perdimos en Adán fue la vida. Caímos en muerte, nos separamos de Dios, que es la vida misma. Entonces, ¿qué se requería ofrecer? Si la paga del pecado o del desligamiento de Dios, que es la vida,
si el deslibramiento de Dios produce muerte, ¿con qué se podía suplir ese problema, necesidad y separación abismal? Con otra muerte. Vida contra vida y muerte contra muerte. Es lo lógico. A grandes problemas, grandes soluciones. El problema del pecado original o separación espiritual de Dios no se podía suplir con acetaminofén como si fuera gripa. El problema del pecado es cáncer terminal, muerte. Se requería muerte, extirpación. Entonces envió a su Hijo para que muriera. Y para que los que creemos en Él, entonces, muriéramos con Él y pudiéramos ofrecer algo digno a Dios, acorde con la dimensión de nuestro yerro. Nuestro pecado, nuestro yerro es tan hondo como el abismo y tan grande que hasta los cielos. Pues la sangre de Cristo es el único detergente, por ello, que limpia el pecado, porque es de un carácter sobrenatural, santísimo, porque es la entrega de la vida misma, no humana, ya manchada por el pecado, sino literalmente divina, pura. El ser humano sabe, el hombre sabe que es pecador, lo siente, lo percibe. Los miles y miles de religiones que hay en el mundo, por ello, a sabiendas de que el hombre es pecador, de que el hombre es errático, cada uno sabe que es errático, ofrece multitud de liturgias y ritos y ejercicios espirituales para limpiar el pecado, limpiar la conciencia y el pecado. En esa dirección hay religiones, por ejemplo, como la hindú, que dice que para limpiar el pecado hay que lavarse en el río Ganges, hoy por hoy una verdadera alcantarilla. Y normalmente lo declararon problema sanitario nacional en la India, porque todos los que se lavan se escapan de morirse de alergias, llagas e infecciones. Así que es más grande, más problemático la solución que el problema. Otros, penitencias como golpearse en la Edad Media, por allá los santos, los supuestos santos, se escondían en conventos, se latigaban, como San Ignacio de Loyola y todos estos, hasta sangrar para pagar el precio del pecado. Algunos repetir cosas de para adelante y de para atrás, rezos y demás. Otros pagan penitencias, por decir algo, en nuestra cultura, en Semana Santa, subir montañas con cruces, sangrarse, caminar de rodillas, hacer grandes caminatas bajo el sol, ponerse cadenas con espinas en el cuerpo. 1000 cosas hacen en el mundo. Otros, como los musulmanes, caminar al sol un día entero, tapados y en un terrible fuego que los consume y los deshidrata. Otros ofrecen entregar dinero, hacer buenas obras, padecer vituperios. Algunos ofrecen silencio total por varios días. Otros, repetir letanías. Pero dice el Señor, nada de eso sirve. No me da la talla de la exigencia de mi santidad. No sirve. Con nada de eso me compran.
mi salvación, que no es otra cosa que mi íntima amistad o la amistad íntima conmigo, dice el Señor, disfrutando de la gloria de mi presencia. Mi salvación, digo, no la pueden comprar con bagatelas. Eso para mí nada significa. Eso es humano, terrenal y hasta egocéntrico, manipulador, emotivo, carnal, material, económico o físico. Y todo eso va al hueco. Lo único que acepto es a mi hijo y el sacrificio de mi hijo. Quien no acepte y se bañe por la fe con el sacrificio de mi hijo y no me agradezca por el derramamiento de la sangre de mi hijo y no apropie el sufrimiento de mi hijo por sus pecados, el que no acepte mi redención, que es solo a través de mi hijo, insisto, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no entrará al reino de los cielos, así haga ritos, liturgias, pagos penitenciales, rezos de para adelante, de para atrás, así se bañen en el río que quiera o padezcan o se latiguen. No acepto eso, no valgo tan poquito. Mi valor es mucho más alto que todas esas cosas que para usted puede ser doloroso o triste, pero para mí nada significan. Yo valgo más que eso. Así que una de las verdades centrales del cristianismo es que solo por la fe en lo que Jesús hizo, apropiándoselo personalmente, hay salvación y segura esperanza de glorificación. Todo esto se debe suceder para que la obra sea de Dios y la gloria sea de Dios. Porque si el Señor aceptara algo nuestro como pago por nuestro pecado, entonces la obra sería nuestra, sería tuya, y la gloria sería tuya. Tendrías de qué jactarte y podías afrentar a Dios y decirle: no te necesito, yo solo me salvo, yo sola me salvo. Aquí te ofrezco mi gran tesoro para que te quedes admirado de mí. Pues no, dice el Señor, de ti nada quiero y nada acepto. No da la medida de mi santidad, de mi pureza, de mi verdad. Por ello tuve que enviar a mi hijo. Él es el único medio y camino de redención para el género humano. O se pliega al sacrificio de Cristo, o no habrá salvación. Habrá para esa alma solo eterna condenación. No jueguen con mi hijo, no jueguen con la sangre de mi hijo. No hay otra alternativa. Le sacrifiqué, es mi cordero, porque no había otra posibilidad. Si hubiera habido otra posibilidad, lo hubiera hecho, pero no la había. Así que por favor, cobíjense bajo la cruz y su obra horrenda que se levanta en medio de la historia. Abrácense a los pies de Jesús, apropien, trasladen su propio pecado uno a uno al cuerpo de Jesús en fe y en oración, y declárense rociados con su sangre pura y santa. Entonces habrá esperanza para ti. De ahí que Efesios 1:7 tiene tanta vigencia. En el amado tenemos redención por su sangre. Tenemos el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Así de maravillosa es la gracia del Señor para ti. Pensando en ti, sacrificó a su Hijo
para que si tú crees en Él, sea cobijado gratis, sin hacer cosa alguna, ni ofrecer cosa alguna, ni hacer penitencia alguna. Solo para que de manera gratuita, para que la obra sea de Dios y la gloria sea solo del Señor, usted la apropie y sea declarada libre de pecado por siempre. Amén. Oremos. Amantísimo Padre Celestial, ¿cómo agradecerte, Señor, semejante despliegue de amor, de misericordia? No tenemos cómo agradecerlo, oh Dios. La verdad es que la obra es tuya y la gloria es tuya. Hiciste lo difícil, borrar nuestro pecado, el pecado de la separación definitiva, y limpiarlo con tu propia vida. El puente que has ofrecido es tu propia sangre, Señor. Gracias, Señor, porque esto era imposible, porque si tú te acercabas a nosotros con el resplandor de tu gloria y de tu santidad límpida y transparente, nos mataría, nos quemaría. Y si nosotros nos acercábamos a ti, te mancharíamos. No había esperanza. Bendito seas por ese puente perfecto, la sangre de tu Hijo. Y a través de ese puente maravilloso, divino y sobrenatural, no religioso ni humano, ni terrenal, sino divino y sobrenatural, por ese puente hecho de sangre, volvemos a ti, limpios, redimidos. En el nombre de Jesús, simplemente te adoramos y por siempre te alabamos y te servimos. En el nombre de Jesús, amén. Has escuchado nuestro programa Tu Devocional, en la voz del pastor Justo Román Acero. Si deseas recibir una bendición especial del Altísimo, puedes apoyar este mensaje de Dios con una parte de aquello con lo cual te bendice tanto el Señor. Llama ya al teléfono 556-3265 de Cali, Colombia, e involúcrate activamente en la obra de Dios en nuestros tiempos. Recuerda, 556-3265, Iglesia La Gran Comisión de Jesucristo, Cali, Colombia.